el neurocirujano Pablo Curino. Doctor, ¿cómo le va? Desde FM de la Bahía lo saludamos. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bien, el hematoma sudural, como ustedes saben, hay diferentes hematoma es un vaso que se rompe y genera un lago de sangre, ¿no? Depende de la causa de eso y del lugar donde se provoque, es la gravedad del cuadro. Por ejemplo, lo que conocemos como un accidente cerebrovascular, un pico de presión que rompe una arteria en medio del cerebro, hace un hematoma que es de extrema gravedad y de pronóstico muy reservado. En cambio, este hematoma sudural se da en general en personas mayores, ese es el primer concepto, es extremadamente raro que se produzca en una persona joven. ¿Por qué? Porque con la edad nosotros decimos que el cerebro se atrofia, es decir, se achica, se separa el cerebro del hueso. Al separarse hay pequeñas venas puentes que a veces un pequeño golpe, que hasta muchas veces pasa desapercibido y que pudo haber pasado como hasta 15 días atrás, hace que esa pequeña vena se lacere y comience a gotear. Entonces va formando un hematoma muy de a poquito, muy de a poquito. Entonces los síntomas que va dando en una persona mayor también son graduales y muy lentos. Como ustedes decían recién, Maradona todos lo vimos en el día de su cumpleaños, en esa imagen tan triste. No se sabe cuánto pudo haber sido del estado de él y cuánto de este hematoma que ya estuviera haciendo efecto. Porque uno de los síntomas que puede dar es una persona que empieza a deprimirse, a desorientarse, a perderse. Inclusive cuando la persona es mucho mayor, puede empezar a uno de los diagnósticos puede ser que empieza con una especie de enfermedad de Alzheimer o de demencia senil. Entonces por eso es fundamental hacer un estudio, como fue en Maradona, que se hizo una tomografía, y ahí se ve una imagen que es un hematoma entre el cerebro y el hueso, que dependiendo del tamaño que tenga o de lo que esté desplazando al cerebro, es quirúrgico. Doctor, No sé sí, fue muy claro, entiendo. Usted dice ¿mayor de qué edad? Eso ya es variable, no hay un límite, pero en general ya a partir de los 60 años, y por supuesto todo depende de los factores de riesgo que tenga una persona. Es decir, una persona como Maradona, con todas sus adicciones y alcoholismo, personas hipertensas, obesas, sedentarias, que no respetan una dieta o no toman medicación, todo eso afecta al cerebro y lo atrofia, lo achica. Inclusive personas con trastornos de coagulación también. O sea, hay elementos, es prevenible, pero también puede pasarte algo fortuito como un golpe. Claro, exacto. Es decir, una persona, como todo, ¿no? Una persona mayor que esté en buen estado de salud tiene menos riesgo de sufrirlo que uno que no. Pero lo curioso es, por ejemplo, Maradona decía cómo había sido el golpe, o sea, empezaban distintas teorías, que practica boxeo, que estaba jugando. Hay veces que es un golpe en una alacena, por ejemplo. Ajá. O hay veces que fue tan leve el golpe que la persona ni siquiera lo recuerda hasta que uno empieza a interrogar y dice, sí, me golpeé la cabeza o me caí, pero fue muy poco. Bueno, eso puede pasar. Doctor, ¿qué signos hay que tener en cuenta para la familia, por ejemplo? Todo lo que sea un cambio de conducta, por ejemplo, o una persona que empieza a estar deprimida en forma muy aguda, o ya cuando son casos más avanzados, porque digamos, como dije, esto no es un hematoma en el cerebro, sino que es entre el hueso, más precisamente entre una capa que rodea el cerebro, que se llama dura madre, y el cerebro, es decir, lo empieza a desplazar al cerebro. Cuando la presión, cuando ese desplazamiento ya empieza a afectarlo, es cuando empiezan los síntomas. Y cuando el hematoma es grande, ya puede una persona tener trastorno del lenguaje, o tener mitad del cuerpo con dificultad para movilizarlo. Bueno, ante todas esas consultas mínimas, digamos, una persona mayor que ha tenido un golpe y que días después o hasta 15 días después empieza a tener conductas distintas a las que él tiene habitualmente, ese es el motivo de consulta. ¿Lo ve muy seguido, doctor? No he seguido en la población. Nosotros que vemos un grupo especial de pacientes, es una patología que se ve, sí. Es una patología de las que se suele ver en neurocirujanos que hacemos guardias, digamos. Y que
tiene la ventaja que como el hematoma no está en el cerebro, sino que está debajo del hueso, la cirugía no es técnicamente complicada, si bien es una neurocirugía, es una de las neurocirugías que no es técnicamente complicada y que dentro de todo tiene muy buen pronóstico. Por eso, aunque no importa la edad de la persona, cuando uno ve un hematoma quirúrgico se opera porque el pronóstico es muy bueno. Doctor, buen día. Joaquín Baridón lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Joaquín. La consulta tiene que ver con esto que antes también mencionaba Sergio. ¿Únicamente estos casos se dan por un golpe previo, o se genera por estas cuestiones que rodean, por ejemplo, a la vida social de Diego Maradona? ¿Puede estar relacionado con alguna otra cuestión que no sea necesariamente algo referido a un golpe en la cabeza? Bien, es buena pregunta. Yo te diría de arriba del 90% se refiere a un golpe, que, como dije antes, todos estos factores pueden hacer que por ahí un golpe que en una persona no provoca nada, en esta persona sí. Ahora, excepcionalmente puede haber estos hematomas sin un golpe, por ejemplo, en personas con trastornos de la coagulación, o a veces una patología en el cerebro que hace que se forme este hematoma sin necesidad de un golpe. Pero no por arriba una situación violenta, gritos, estrés, no por eso, sino por una cuestión más de la sangre, como explicó recién. Claro, exacto, con una cuestión más de trastornos en la población. No, el estrés y esas situaciones no pueden provocar esta patología. Pero, bueno, en el caso de Maradona, lo que estaban contando recién, lo que complica mucho ahora es el postquirúrgico, porque normalmente, si bien tiene un muy buen pronóstico esta patología, uno tiene que esperar que el cerebro se expanda de nuevo y contacte con el hueso para estar tranquilo que ese hematoma se volvió a absorber. No es inhabitual que a veces este sangrado vuelva a formarse y hasta algunas veces hay que reoperar. Inclusive uno, aunque la persona ande bien, opera y este hematoma en general se termina de reabsorber recién en controles como al mes. Por eso es que el hecho del cuidado de Maradona ahora, que se fuera al otro día a la casa, es una locura total. Y obviamente esta situación de su adicción debe estar haciendo lo que nosotros llamamos una excitación psicomotriz, una persona que no se puede quedar quieta, que empieza a delirar, y todo eso afecta en la evolución de este postquirúrgico, ¿no? Doctor, y a propósito de eso, en lo que refiere a los factores de riesgo, ¿puede complicar la sanación o la curación? Los factores de riesgo, sí, obviamente. Sí, obviamente. ¿Por qué? Porque hace que este cerebro se expanda menos. Ajá. En una persona sana que tiene este hematoma, uno ve en la misma cirugía que la cirugía en general se realiza a través de unos orificios, y uno ve que en una persona en buen estado general, el cerebro ya enseguida en la cirugía empieza a expandirse. En cambio, y sobre todo casos como Maradona, el cerebro ya está atrófico, entonces tarda en expandirse porque ya está afectado. Entonces, a veces uno hace estos controles y el hematoma, si bien es más chico, sigue, y recién al mes y medio uno se queda tranquilo. Fíjense lo difícil que debe estar la situación de Maradona ahora, ¿no? Doctor, una de las últimas, ¿hay diferencia de género o no hace diferencia el hematoma? No hay diferencia de género, no, ninguno, no en este caso. Doctor, y la última, ahora sí, ¿algún método para prevenir, para estar atentos como persona, más allá de la familia, como contábamos hoy? Sí, el prevenir es tener un buen estado de salud, ¿no? Lo de siempre. En el caso del cerebro eso es fundamental. Tener una buena dieta, realizar una actividad física y el tratamiento de los factores de riesgo, de la presión, de la diabetes. Digamos, disfrutar de la vida. Uno no dice que no tiene que tomarse una cervecita por los amigos y esas cosas, pero hacerlo con una vida ordenada. Desgraciadamente para muchos que nos gusta disfrutar de muchas cosas, es lo ideal para esto. Y en Maradona sería no lo que todos desearíamos,
era alguien que nos dio, ustedes por ahí deben ser joven, pero yo viví la alegría de sus goles. Claro. Así que uno desearía que vuelva a un entorno que a él lo quiera y no que lo explote, ¿no? Tal cual. Doctor, muy amable con nosotros, gracias. No, por favor, que tengan buen viernes. Que esté bien, adiós. La palabra del neurocirujano Pablo